Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para explicar claramente cuáles son las diferencias entre un accidente de origen común y un accidente de origen laboral, entre una enfermedad de origen común y una enfermedad de origen laboral. ¿Y por qué es muy importante conocer estas diferencias? Porque todo lo que es de origen común tiene unas reglas, tiene unas normas, tiene un marco jurídico de protección, y todo lo que es de origen laboral tiene un marco jurídico de protección totalmente diferente. Como para que ustedes se hagan una idea, cuando una incapacidad es de origen común, pues el pago de la incapacidad los primeros 3 meses es el 66,7% del ingreso base de cotización. Cuando la incapacidad es de origen laboral, el pago es del 100%. Por ejemplo, para uno poder recibir una pensión de invalidez, uno debe haber cotizado por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años. Si uno va a recibir una pensión de invalidez de origen laboral, con un día de cotización ya hay cobertura. Entonces, si ustedes miran, la diferencia no es menor. Es importante conocer, pues, cuáles son las diferencias entre el origen común y el origen laboral. Cuando hablamos de origen común, siempre hablamos de accidente común o de enfermedad común. Cuando hablamos de origen laboral, siempre hablamos de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Algo muy importante, en Colombia no hay definiciones del accidente común ni de la enfermedad común, como sí del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral. Por eso las definiciones se construyen, pues, utilizando la definición del otro. Entonces, en el origen común, pues podemos hablar de que un accidente común es un suceso de origen común que produce ¿qué? Una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Y la enfermedad común es aquella que es contraída por situaciones ajenas al trabajo. Por el contrario, cuando hablamos de accidente de trabajo y enfermedad laboral, sí encontramos definiciones claras en nuestra normatividad. Entonces uno, por ejemplo, dice, ¿qué es accidente de trabajo? Pues es aquel suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, que genera una pérdida funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Pero también es accidente de trabajo todo lo que se le produce al trabajador en desarrollo de las órdenes del empleador o de la subordinación jurídica que ejerce el empleador. Como por ejemplo, cuando una persona en virtud de su contrato de trabajo va a una actividad del empleador por fuera de su sitio de trabajo y tiene un accidente. Por ejemplo, si el empleador suministra el transporte a los trabajadores, pues ese accidente será de origen laboral. Si tú tienes un accidente teniendo la empresa, pero el transporte no lo suministra el empleador, será un accidente de origen común. Y también es muy común hablar de accidente de trabajo en todas aquellas actividades deportivas, recreativas, culturales, donde se actúe por cuenta y riesgo del empleador, como así durante las actividades sindicales también se consideran accidentes de trabajo. Y enfermedades laborales son aquellas que se producen como resultado de la exposición a factores de riesgo, sí, que produce el mismo trabajo y que el trabajador está obligado a soportar. Si ustedes miran, las enfermedades laborales no tienen una lista taxativa, sí, sino que si tú logras acreditar que tu enfermedad te la produce el trabajo, pues es evidente que sea una enfermedad laboral. Pero miren, como les decía, es muy importante conocer las diferencias entre el accidente común, la enfermedad común, el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. ¿Por qué? Por lo que les decía, cuando hablamos de una incapacidad y es de origen común, la cubre la EPS. Cuando hablamos de una incapacidad y es de origen laboral, la cubre la ARL. ¿Quién te atiende el origen común? Las EPS con sus IPS y el laboral la ARL con las respectivas IPS. La pensión de invalidez, ¿quién la cubre? Pues el fondo de pensiones. La pensión de invalidez de origen laboral, ¿quién la cubre? La ARL. La pensión de sobrevivientes, si es de origen común, ¿quién la cubre? El fondo de pensiones. La pensión de sobrevivientes de origen laboral la cubre la ARL. Y si uno quiere saber cuál es su pérdida de capacidad laboral, pues el dictamen en el origen común lo hacen las EPS y los fondos de pensiones,
en el origen laboral lo hacen las ARL. Entonces, miren, de esta manera, pues es muy importante conocer y clarificar cuáles son las enfermedades de origen común y cuáles son las enfermedades de origen laboral. Cuáles son los accidentes de origen común y cuáles son los accidentes de origen laboral, porque dependiendo de todos y cada uno de ellos, hay un marco jurídico diferente, hay una protección especial y obviamente es bueno conocer esto. Eso lo digo porque a veces en la práctica a las situaciones de origen común se le quieren aplicar las normas de origen laboral y viceversa, lo cual no es posible desde el punto de vista jurídico. Un fuerte abrazo para todos.